Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Patricia, mi nombre es María José Crespo y voy a impartir este primer curso online dedicado en este caso a cálculo de pandeo con Abacus. Primero unos breves apuntes. Los objetivos del curso es bueno, pues que seamos capaces o que pues tener una idea de cómo se puede llevar a cabo cálculos de pandeo con Abacus, abordándolos dando desde una perspectiva un cálculo lineal, como también veremos cálculos abordados desde una perspectiva no lineal, tanto con cálculos estáticos generales como con el método de Riggs. En principio está pensado para simuladores con un cierto conocimiento de elementos finitos en general y del programa Abacus en particular. La presentación va a constar de 4 partes o 4 lecciones, una primera de conceptos básicos y una visión general del pandeo, una segunda dedicada al cálculo de pandeo lineal, y luego las 2 últimas lecciones ya se centran en cálculos no lineales, tanto soluciones estáticas con o sin amortiguamiento, como el algoritmo de Riggs que también ofrece Abacus entre sus soluciones. Se propone una práctica que en principio está pensado que se haga, que cada uno la haga de forma particular por la tarde y con posibilidad de hacernos preguntas si es que se tiene la necesidad. Bueno, el material que se va a presentar aquí es propiedad de Dassault Systèmes. Obviamente ha sido adaptado a la duración del curso y al formato que hemos elegido. Y todas las referencias que hagamos a uso particular de Abacus en cálculo de pandeo, cuando hagamos referencias particulares al uso del programa, pues nos referimos a la versión 6.13. O sea, en principio todas las referencias que se hagan de keywords o de CAE están adaptadas a la versión 6.13. No obstante, el workshop, ya se os ha comentado, se puede hacer con la Student Edition y también es posible realizarlo. El material que se os ha enviado también se puede ejecutar en alguna versión anterior, creo que en la 6.12 y 6.11, si es que alguno está todavía en esas versiones. Bien, pues vamos a pasar ya a la primera lección. En esta primera lección vamos a ir por estos puntos que veis aquí, una pequeña introducción, las soluciones que nos ofrece Abacus para abordar el problema de pandeo. Veremos una secuencia luego de 6 transparencias con 6 posibles aproximaciones metodológicas que ilustraremos posteriormente con un ejemplo y por último un resumen. Bueno, como sabemos, el pandeo es un modo de fallo. Es un modo de fallo que se caracteriza porque una estructura que está resistiendo el cuadro de cargas que tiene el cuadro de cargas que se le ha aplicado lo resiste fundamentalmente a compresión, pues llega a un punto en el que encuentra hay 2 configuraciones infinitesimalmente próximas, una de resistencia por compresión y la otra en donde se resiste desarrollando mecanismos de flexión. Entonces, el paso de una a otra configuración produce un fallo repentino, con lo cual la idea es que el pandeo consiste en la transformación de una resistencia de fuerzas por mecanismos de compresión a otro mecanismo en el que el mecanismo es fundamentalmente de flexión. Visto de forma gráfica, tenemos aquí un par de curvas. Imaginemos que esta es la curva, representativa, la curva fuerza de desplazamiento representativa de del caso que puedo tener entre manos. Tengo una fuerza de desplazamiento que va desarrollándose, va aumentando la fuerza y llega un momento, va aumentando la fuerza y, como he dicho antes, el mecanismo resistente es fundamentalmente de compresión y puede llegar a un punto que llamamos aquí punto de bifurcación, en donde existen 2 configuraciones
como comentaba, infinitesimalmente próximas, en las que pues bueno, el camino de cargas puede continuar por aquí arriba, donde se sigue desarrollando esfuerzos de compresión, o puede evolucionar por este otro camino secundario, donde el mecanismo resistente es fundamentalmente de flexión. Llegado a este punto de bifurcación pueden darse dos casos, como veis aquí, puede haber una cierta resistencia poscrítica, donde se siguen generando, digamos, la tangente a la curva fuerza de desplazamiento sigue siendo positiva, o por el contrario, en esta curva de la derecha vemos que puede producirse el fallo o el colapso de la estructura, donde pues bueno, ya la estructura no es capaz de resistir mayores fuerzas. En este primer caso, pues seguiríamos desarrollando un mecanismo resistente y alcanzaríamos una carga límite en un momento dado. En este otro caso, pues no, digamos que la carga límite ya se habría alcanzado en ese mismo momento del pandeo. Aparece aquí también otro concepto, el concepto de las imperfecciones, y es que realmente, esto que se ha descrito con estas curvas, digamos, continuas, responden a lo que sería una estructura geométricamente perfecta, cuando en realidad no va a ser así. En realidad va a haber imperfecciones. Y la respuesta real de la estructura, que realmente en la vida real contendrá imperfecciones en mayor o menor medida, pues será una estructura será una respuesta como la respuesta punteada que vemos aquí, que será tanto más cercana a la respuesta teórica perfecta cuanto menores sean esas imperfecciones. Con lo cual, bueno, hemos tratado de introducir una serie de conceptos. Punto de bifurcación es el punto en el cual, tenemos esas dos configuraciones próximas, con dos diferentes mecanismos resistentes de compresión o flexión que pueden resistir un mismo cuadro de cargas. Y ese punto de bifurcación marca, digamos, la bifurcación de dos posibles caminos de equilibrio: el que resiste por compresión, el que resiste como primario, el que resiste por flexión o secundario. La carga límite o la carga de colapso, que hemos visto que bueno, puede o no haber una resistencia crítica, una resistencia poscrítica. Y por último, las estructuras son sensibles, algunas en mayor o en menor medida, a la presencia de imperfecciones. Es algo que también trataremos en el curso y de hecho, veremos también las posibilidades que ofrece Abaqus para introducir esas imperfecciones. Bien, en cuanto a las soluciones que ofrece Abaqus para abordar el problema de pandeo, podemos verlo, una primera gran división entre cálculos de pandeo lineal. Son cálculos que nos sirven para hacer una estimación de a qué nivel de carga se va a producir esa bifurcación. Son cálculos, como he dicho, lineales, se clasifican como cálculos de perturbación en la nomenclatura de la división que hace Abaqus entre los diferentes tipos de steps que tiene. Y bueno, ya veremos más tarde, pero son, digamos, tanto más realistas cuanto más rígida sea la estructura o más lineal sea el comportamiento previo a ese punto de bifurcación. Y en general, lo aconsejable y lo deseable es acompañar esos cálculos lineales con unos cálculos no lineales, donde ya no solo vemos cuál es esa carga máxima que se puede soportar, sino que tenemos interés en estudiar qué es lo que pasa después de haber alcanzado ese punto de bifurcación. En este caso ya nos centramos en cálculos estáticos generales o también pueden ser cálculos dinámicos, aunque en este curso nos centraremos en los cálculos estáticos. Entonces, como comentaba, el cálculo de pandeo lineal generalmente es el punto de comienzo, el punto por el que comenzamos nuestro cálculo de pandeo. Es un cálculo que la respuesta es tanto más fiable cuanto más rígida es la estructura o cuanto más lineal es el comportamiento de la estructura previo a ese punto de bifurcación. Y bueno, en principio lo deseable es que no sea el único cálculo al que limitemos nuestro estudio de pandeo, sino que lo complementemos con un cálculo no lineal o un cálculo en el que estudiamos tanto esa carga máxima que está dispuesta a soportar la estructura como la respuesta posterior o
o en el caso de que haya resistencia postcrítica, pues bueno, pasamos ese punto de bifurcación y llegamos hasta un máximo que se alcanzará con posterioridad. En principio, invocaremos la no linealidad geométrica para hallar estas curvas, los cálculos no lineales, para hallar estas curvas fuerza-desplazamiento. En general llegará un punto en los que nuestra curva fuerza-desplazamiento representativa de la solución pues adquirirá una pendiente negativa, y entonces en ese momento un cálculo estático, digamos, convencional, pues encontrará problemas para continuar ofreciendo una solución, y pues bueno, veremos que hay soluciones que se pueden, digamos, mecanismos que se pueden con los que se puede contar en el cálculo para llegar más allá en esa solución post-pandeo que buscamos. Las aproximaciones pueden ser tanto estáticas como dinámicas. O sea, en la vida real la solución será dinámica. Cuando hacemos una aproximación estática, sabemos bien que lo que ocurre es que lo que consideramos es que en un cálculo estático no estamos dando opción a que aparezcan cargas dinámicas o cargas, digamos, fuerzas de inercia, porque consideramos que, bueno, pues que el papel que juegan no es predominante o no tiene un papel relevante en la solución que estamos buscando. Veremos mecanismos para, digamos, evitar el realizar un cálculo dinámico con fuerzas de estabilización. Bien, vamos a ver aquí una secuencia de 6 diapositivas donde se resumen, digamos, las 6 aproximaciones metodológicas que vamos a ver. Primero, una solución lineal. La solución de pandeo lineal no nos va a dar información acerca del comportamiento post-pandeo. Nos va a dar unos valores indicativos del nivel de fuerza en el cual se alcanza ese punto de bifurcación, y unos modos de pandeo en los que me va a dar una idea de cuáles son los modos de fallo o la forma de fallo que va a tener la estructura. Este cálculo de pandeo lo puedo realizar con un paso previo, un step previo o sin step previo, un step previo que tenga una cierta precarga o sin este step previo. Como habéis visto en las curvas que os he mostrado antes, puede que la estructura tenga un comportamiento que no es lineal previo a ese punto de bifurcación. Bien, en esos casos, el realizar un step previo con una cierta precarga pues va a hacer que ese cálculo de pandeo que realizamos a continuación pues se aproxime más o me dé un valor, bueno, adecuadamente combinado con, ya veremos cómo, con las cargas que he aplicado previamente, pero me apunte a un valor de bifurcación más realista que si no realizamos ese paso previo con una precarga. Bien, esto sería la aproximación a nivel lineal. Como he comentado, lo deseable es complementar el cálculo lineal con otros cálculos no lineales, donde ya sí que vamos a tener información acerca del comportamiento de la estructura posterior a haberse producido el pandeo. En estos cálculos, como norma general, será necesario introducir imperfecciones y este cálculo no lineal lo podemos abordar de manera estática con un cálculo general donde bueno, pues podremos afrontar no linealidades que no sean, o sea, una no linealidad digamos no excesiva. Encontraremos problemas de convergencia como en todo cálculo no lineal y bueno, pues obtendré, si he introducido con mis imperfecciones, pues obtendré una curva, digamos una curva fuerza de desplazamiento suave, que como he comentado antes, pues se aproximará tanto más a la curva teórica cuanto menores sean las imperfecciones. Bien, puede que un cálculo estático convencional, pues llegará un momento que encontrará problemas de convergencia, que Newton-Raphson pues no podrá seguir adelante. Bien, en estos casos podemos contar con la opción de introducir estabilización en el cálculo. La estabilización no es otra cosa que introducir una serie de fuerzas de inercia que lo que me van a para lo que me van a servir es para, digamos, suplir esas, o sea, perdón, la estabilización me va a introducir unas fuerzas viscosas que para lo que me van a servir es para suplir esas fuerzas de inercia que realmente aparecerían, pero que yo no estoy dando opción a que aparezcan porque estoy con un cálculo estático, no con un cálculo dinámico.
En este caso hay que ser cauto con las energías, hacer un estudio adecuado de las energías que aparecen en el cálculo, pues bueno, y tener control de que las energías viscosas aparecen en los momentos que realmente quiero que aparezcan, o dicho de otra manera, pues bueno, la solución es representativa en los momentos en los que esa energía viscosa no aumenta. Otra opción es el algoritmo de Riggs. En este caso, el algoritmo de Riggs, dedicaremos una lección entera a ello. Me sirve para sobrepasar estos puntos en los que Newton-Raphson encuentra dificultades, y lo que me ofrece el cálculo de Riggs es una curva fuerza-desplazamiento, me va proporcionando sucesivos estados de equilibrio reales por los que va atravesando la estructura, que no son los que necesariamente atraviesan la vida real, pero que a nivel teórico, aunque no es lo que realmente pasa en la estructura cuando pandea, sí que me sirve a mí para tener una idea más clara de cuál es la física del problema. Por último, tenemos las aproximaciones dinámicas, en donde permitimos que aparezcan las fuerzas de inercia que aparecen en la vida real. El cálculo dinámico lo podemos abordar desde una perspectiva implícita o explícita, y bueno, un cálculo dinámico implícito, pues las no linealidades que está dispuesto a afrontar pues son menores que en un cálculo explícito. Habrá algunos cálculos que claramente serán más apropiados para una dinámica implícita, otros para una dinámica explícita, otros que podrán estar, digamos, en la frontera. Bueno, los que estén familiarizados con cálculo dinámico ya sabrán bien que un cálculo al final es un compromiso entre un cálculo dinámico implícito. Digamos, los pasos de tiempo físicos son grandes y como contrapartida computacionalmente muy costosos. En un cálculo dinámico explícito podemos afrontar mayores no linealidades, sin embargo, a base de tener unos cálculos de tiempo muy pequeños, pero como contrapartida, pues computacionalmente mucho más baratos. Como digo, las metodologías dinámicas, o sea, los cálculos dinámicos no los vamos a ver en este seminario, nos vamos a centrar en los cálculos estáticos. Bien, estas 6 diapositivas vamos a verlas reflejadas en un ejemplo. Este ejemplo que tenéis delante aquí en la pantalla, tenemos un marco en ángulo recto apoyado en sus dos extremos y con una carga P aplicada en este punto que veis en el dibujo. Bien, de entrada lo primero que se nos ocurre es realizar un cálculo de pandeo lineal. Como hemos comentado, el cálculo puede estar precedido o no de un step previo con una precarga. Una precarga que puede ser parte de esa carga que va a producir el pandeo. Entonces, en este caso lo que observamos es que si realizamos, por ejemplo, si nos fijamos en el primer modo que tenemos aquí a la izquierda, vemos aquí la deformada, ese sería el autovector resultante del cálculo. Si no aplicamos precarga, pues tenemos pues un valor, nos da un autovalor asociado a este primer modo, en este caso de 15 kilonewtons. Si aplicamos una precarga de 10 kilonewtons, vemos que la carga final de pandeo que obtenemos en el cálculo pues es una carga pues casi difiere en un 50% prácticamente de esta primera. Es decir, esto es indicativo pues de que realmente tenemos que ir a un cálculo no lineal donde tengamos un conocimiento más en profundidad y más claro de qué es realmente lo que está ocurriendo en este cálculo. Bueno, pues vamos a ello. Tenemos aquí pues realizamos un cálculo no lineal, un cálculo estático general no lineal. Bueno, pues lo primero que se nos ocurre es imponer la carga P, pues la vamos aumentando progresivamente y vemos, bueno, pues tenemos en este sentido tenemos la curva azul, la curva de trazo azul y puntos azules que veis aquí. Esta curva llega a un momento que alcanza una pendiente horizontal, Newton-Raphson no es capaz de continuar a partir de ese punto y el cálculo pues se para aquí. Entonces decimos, bueno, pues si queremos mantenernos con un cálculo estático lineal general, vamos a probar imponiendo desplazamiento. Bueno, pues imponemos desplazamiento y bueno, pues esta primera dificultad la pasamos, pero continuamos, llegamos aquí y aquí ya vuelve a tener problemas el cálculo estático general imponiendo desplazamiento. Bien, ¿qué más soluciones teníamos? Bueno, solución por el método de Riggs.
como os comentaba, RIX, bueno, RIX veis aquí la curva roja perfecta que, bueno, pues consigue alcanzar, bueno, pues consigue cubrir todo el rango de fuerzas, desplazamientos por el que va a pasar la estructura. Entonces esta es la solución. O sea, RIX nos está proporcionando sucesivos estados de equilibrio por los que va atravesando la estructura y que, bueno, pues nos dan una idea de realmente físicamente por qué, o sea, qué parejas fuerza-desplazamiento realmente van a mantener en equilibrio la estructura a medida que vaya desplazándose este punto. Podemos realizar el cálculo de RIX con imperfecciones y lo que observamos es que es una estructura muy sensible a imperfecciones. ¿Por qué vemos esto? Pues en este caso hemos realizado un cálculo de RIX, como digo, alimentando la geometría de la estructura. O sea, la estructura ya no es la geometría perfecta que hemos visto hace 3 o 4 diapositivas, sino que es una geometría que le hemos introducido imperfecciones alimentadas con la deformada que hemos tenido en el primer modo de vibración. Pero lo que observamos es que según que ese modo, digamos que esa alimentación de la estructura de la geometría perfecta con el modo de vibración, modo de pandeo, lo alimentamos en un sentido positivo o negativo, pues vemos que la solución varía de manera importante. Es decir, que esta estructura es muy sensible a imperfecciones. Bien, ¿de qué más posibles aproximaciones metodológicas hemos hablado? Cálculo dinámico. Pues bien, el cálculo dinámico es el que de manera más fiel reproduce lo que pasa en la realidad. En este caso hemos optado por un cálculo dinámico con desplazamiento controlado. Es decir, que vamos imponiendo desplazamiento, en abscisas vemos que está el desplazamiento, va aumentando, 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 llega un punto en el que si seguimos aumentando el desplazamiento, no nos hace falta tanta fuerza como la que tenemos en este punto. Entonces, este es el momento en el que la estructura, digamos que tiene una cantidad de energía interna almacenada que digamos que para seguir deformándose no le hace falta tanta energía interna y la libera en forma de energía cinética. Con lo cual, en un cálculo dinámico tenemos capacidad para recoger todo ese hecho y pues tenemos todas estas vibraciones, pero que digamos de valor, pues todas estas vibraciones oscilan en torno veis aquí observáis, en torno a la solución que nos ha dado el método de RIX. O sea, esta parte de RIX que hemos visto aquí son soluciones de equilibrio teóricas, pero que en la realidad pasamos dinámicamente de este punto directamente a esto cuando estamos imponiendo desplazamiento. ¿Vale? Si estuviéramos imponiendo fuerza, la vía iríamos por otra vía. Bien, si queremos evitar un cálculo dinámico, os comenté que la opción que teníamos era pues bueno, suplir esas fuerzas de inercia con fuerzas viscosas. No es lo que pasa en la vida real, o sea, en la vida real aparecen las fuerzas de inercia, sin embargo, tampoco, o sea, yo al final quiero modelizar lo que a mí me interesa modelizar, y si a mí no me interesa modelizar, digamos, toda esa secuencia dinámica que ocurre en este tramo azul o en este tramo verde, digamos que me sirvo de las fuerzas viscosas para absorber esa energía que me sobra y llegaré a un punto de equilibrio en el que sí que me interesa ya recuperar el comportamiento digamos, posterior de la estructura. Veis aquí la fuerza de RIX, o sea, la solución de RIX en rojo, una solución con estabilización imponiendo fuerza y la solución con estabilización imponiendo desplazamiento. No están aquí dibujadas las curvas de energía, pero obviamente aquí, a partir de este punto y hasta aquí, pues tendríamos un aumento progresivo de las fuerzas viscosas que aparecen para compensar esa fuerza de inercia que no permitimos que aparezca por estar en un cálculo estático. Bien, como resumen, pues bueno, hemos presentado primero las definiciones básicas que es necesario manejar cuando afrontamos un cálculo de pandeo, temas como punto de bifurcación, camino primario, secundario, resistencia postcrítica, carga límite. Y hemos repasado también las diferentes aproximaciones metodológicas que nos ofrece Abaqus, en general y en particular Abaqus, para abordar cálculos de pandeo. Y bueno, pues en lo que sigue del curso, en concreto en las 3 lecciones siguientes que vamos a ver,
vamos a centrarnos en primer lugar en el cálculo elástico de pandeo, o sea, de cálculo de pandeo elástico. En segundo lugar, en cálculo estático general con estabilización. Y por último, la metodología de RIX.